Los años de peregrinación del chico sin color. Murakami Haruki. Desde el mes de julio del segundo curso de carrera hasta enero del año siguiente, Tsukuro Tasaki vivió pensando en morir. Entretanto cumplió 20 años, pero esa muesca en el tiempo no significó nada para él. Durante esos meses, la idea de acabar con su vida le parecía de lo más natural y legítima. Todavía ahora, mucho tiempo después, ignoraba la razón por la que no había dado ese último paso, a pesar de que, en aquel entonces, franquear el umbral que separaba la vida de la muerte le habría resultado más fácil que tragarse un huevo crudo. Si Tsukuro no llegó a consumar el suicidio, fue quizá porque su fijación con la muerte era tan pura e intensa que el modo en que podría suicidarse no se asociaba en su mente a una imagen concreta. En su caso, la concreción era más bien un aspecto secundario. De haber tenido a su alcance una puerta que condujese a la muerte, la habría abierto sin titubear, sin pensárselo dos veces, como una prolongación de su día a día, por así decirlo. Pero por fortuna o por desgracia, no encontró a mano esa puerta. Ahora, Tsukuro Tasaki se decía a menudo que tal vez hubiera sido mejor haber muerto entonces. Así este mundo habría dejado de existir. La idea le seducía. Este mundo no existiría y lo que él tenía por realidad ya no sería real. Del mismo modo que para este mundo, él ya no existiría. El mundo tampoco existiría para él. Y sin embargo, al mismo tiempo no comprendía por qué en aquella época había estado tan cerca de la muerte. Y aunque hubiera habido una razón concreta, ¿cómo era posible que ese anhelo por morir hubiese adquirido tanta fuerza como para adueñarse de él y engullirlo? Engullirlo. Sí, esa era la palabra. Al igual que el personaje bíblico que sobrevivió en el vientre de una ballena gigante, Tsukuro cayó en las entrañas de la muerte y pasó aquellos días interminables en una oscura y turbia cavidad. Durante meses vivió como un sonámbulo, como un cadáver que todavía no se ha percatado de que está muerto. Cuando el sol se levantaba, abría los ojos, se cepillaba los dientes, se vestía con lo primero que encontraba, subía al tren, iba a la universidad y tomaba apuntes en clase. Simplemente se movía en función del horario que tuviera que cumplir, como quien se agarra a una farola ante la acometida de un vendaval. No hablaba con nadie salvo que fuera necesario, y una vez de vuelta en su departamento apoyado contra la pared de su dormitorio, reflexionaba sobre la muerte, sobre lo que significaba no estar vivo. Entonces ante él abría sus fauces un abismo sombrío que comunicaba directamente con el corazón del infierno. Allí en lo más hondo se divisaba un vacío que giraba en espiral, convertido en una nube sólida, y se oía un profundo silencio que oprimía los tímpanos. Cuando no pensaba en la muerte, no pensaba en absolutamente nada. Eso no le resultaba complicado. No leía la prensa, no escuchaba música, ni siquiera tenía apetito sexual. Lo que ocurriera en el mundo no le importaba lo más mínimo. Si se cansaba de estar encerrado en su apartamento, salía y paseaba sin rumbo fijo por el barrio. O iba hasta la estación y se sentaba en un banco. Pasaba horas contemplando el ir y venir de los trenes. Todas las mañanas se duchaba y se lavaba cuidadosamente el pelo. Y 2 veces por semana hacía la colada. La limpieza era uno de los pilares a los que se aferraba. Colada, baño y cepillado de dientes. En cambio, no se preocupaba demasiado por la alimentación. A mediodía almorzaba en el comedor de la universidad, pero por lo demás descuidaba su alimentación. Cuando le entraba hambre, compraba manzanas o alguna hortaliza en el supermercado del barrio y la mordisqueaba. Otras veces comía pan de molde a palo seco y bebía leche directamente del envase de cartón. Al llegar la hora de dormir, se tomaba una copita de whisky igual que si fuera un medicamento. Como afortunadamente tenía poco aguante, esos dedos de whisky bastaban para que en poco tiempo lo invadiera el sopor. En aquella época nunca soñaba, y si lo hacía, los sueños no bien asomaban, resbalaban por la pendiente escurridiza de su mente sin nada a lo que sujetarse, hasta una zona completamente vacía.
La razón por la que la muerte atrajo hacia sí con tanta fuerza a Tsukuru Tasaki estaba clara. Un buen día, sus 4 mejores amigos con los que tantas cosas había compartido le comunicaron que no querían volver a verlo y tampoco hablar con él. Lo hicieron de modo repentino y rotundo, sin concesiones. No le dieron explicación alguna sobre el motivo de aquella cruel decisión. Y Tsukuru no se atrevió a preguntar. Los 5 eran amigos del instituto, pero Tsukuru se había marchado de casa para ir a estudiar a la Universidad de Tokio. De modo que creyó que ser desterrado del grupo no iba a suponerle un suplicio diario. No pasaría un mal rato cada vez que se los encontrara por la calle. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Al estar lejos de ellos, el dolor que sentía se agravó, se tornó más lacerante. La soledad y la alienación se convirtieron en un cable de cientos de kilómetros de longitud tensado por un enorme cabrestante. Y a través de aquella línea tirante, día y noche le llegaban mensajes difíciles de descifrar. El ruido que hacían variaba de intensidad y taladraba sus oídos a intervalos como un viento que sopla a ráfagas entre los árboles. Los 5 iban a la misma clase de un instituto público situado en las afueras de la ciudad de Nagoya. Eran 3 chicos y 2 chicas. Trabaron amistad durante el verano del primer año en un programa de voluntariado y a partir de ese momento, aunque al pasar de curso acabaran en distintas clases, formaron una pandilla inseparable. El programa formaba parte de las tareas de verano de la asignatura de Educación Cívica. Pero el grupo decidió seguir colaborando una vez acabado el programa. Desde ese momento, aparte de dedicarse a las actividades de voluntariado, los días festivos se juntaban para practicar senderismo, jugar al tenis o ir a nadar a la cercana península de Chita. Y a veces se reunían en la casa de uno de los 5 para preparar el examen de acceso a la universidad. Pero la mayoría de las veces quedaban en cualquier parte y charlaban largo y tendido. No elegían una cuestión determinada y se ponían a hablar sobre ella, sino que sin proponérselos siempre surgían nuevos temas de conversación. Los 5 coincidieron por casualidad en esas actividades de voluntariado. Una de las opciones consistía en dar clases de refuerzo a niños de primaria que no eran capaces de seguir el ritmo de la clase. Muchos de ellos eran absentistas. De un aula de 35 alumnos, ellos 5 fueron los únicos que eligieron ese programa que se desarrollaba en un centro educativo católico. Pasaron 3 días en el campamento de verano del centro, situado en las afueras de Nagoya. Hicieron buenas migas con los niños. Entre clase y clase de refuerzo buscaban tiempo para charlar abiertamente y conocer la forma de pensar y la personalidad de los demás. Compartían anhelos, se contaban sus problemas. Una vez terminado el campamento de verano, todos ellos sintieron lo mismo. Ahora sí me encuentro en el lugar adecuado, ahora sí estoy con los compañeros adecuados. Necesito a los otros 4 y ellos a su vez me necesitan a mí. Tal era la sensación de armonía. Se asemejaba a una aventurosa fusión química que se hubiera producido por pura casualidad. Aunque se hubiesen reunido y preparado con sumo cuidado los mismos ingredientes, seguramente jamás habría vuelto a obtenerse el mismo resultado. Más tarde continuaron asistiendo al centro los fines de semana, un par de veces al mes, para ayudar a los niños en sus estudios, leer cuentos, libros con ellos, jugar y hacer gimnasia juntos. Además se encargaban de cortar el césped del jardín, pintar el edificio o reparar juguetes. Colaboraron con el centro durante los 2 años y medio siguientes, hasta que dejaron el instituto. Tratándose de 3 chicos y 2 chicas, desde el principio podría haber surgido cierta tensión. Esa posibilidad se cernía sobre sus cabezas en forma de pequeña y densa nube lenticular. No obstante, esa situación nunca llegó a producirse. Jamás hubo el menor signo de que eso fuera a ocurrir. Tal vez por azar, las familias de los 5 eran de clase media alta y vivían en las afueras de la ciudad de Nagoya. Sus progenitores pertenecían a la generación del primer baby boom de la posguerra.
Los padres eran profesionales especializados o trabajaban en grandes empresas. No escatimaban gastos en la educación de sus hijos. Sus hogares eran, al menos en apariencia, apacibles. Ningún matrimonio se había divorciado y las madres por lo general se ocupaban de la casa. Para acceder al instituto los chicos habían tenido que superar una prueba, por lo que todos sacaban en general buenas notas. El caso es que los 5 llevaban una vida parecida. Por otra parte, todos salvo Tsukuru Tasaki coincidían en un pequeño detalle. Sus apellidos incluían un color. Los 2 chicos se apellidaban Akamatsu y Oumi. Ella, Shirane y Kurano. Tasaki era ajeno a esa casualidad. Debido a ello, desde el primer momento había experimentado una ligera sensación de alienación. Por supuesto que el apellido, incluso en un color, no tiene nada que ver con la personalidad. Lo sabía perfectamente. Pero para su propio asombro le dolía no compartir ese rasgo con sus amigos. Los demás enseguida empezaron a llamarse por sus colores, como si fuera algo natural. Aka, Ao, Shiro, Kuro. A él lo llamaban simplemente Tsukuru. A menudo pensaba en lo mucho que le habría gustado tener un apellido con un color. Entonces todo habría sido perfecto. Aka era un alumno aventajado. Sacaba unas notas excelentes. Aunque no daba la impresión de estudiar con particular ahínco, descollaba en todas las asignaturas. Sin embargo, nunca se jactaba de ello. Siempre permanecía un paso atrás, discreto, y se mostraba considerado con los otros, como si se avergonzara de su inteligencia. Ahora bien, como suele ocurrirle a las personas de baja estatura, apenas llegaba al 1,60 m, cuando se empeñaba en algo, por insignificante que fuera, nunca daba su brazo a torcer. Le sacaban de quicio las normas arbitrarias y los profesores ineptos. Era competitivo, de modo que se ponía de mal humor cada vez que perdía un partido de tenis. No era que tuviese mal perder, pero se volvía más callado. A los demás les hacía gracia sus prontos y solían tomarle el pelo. Al final, el propio Aka también reía. Su padre era profesor en la Facultad de Económicas de la Universidad de Nagoya. Ao era delantero en el equipo de rugby y tenía una constitución física envidiable. En el tercer curso pasó a ser el capitán del equipo. Era de espaldas anchas, pecho robusto, frente despejada, boca amplia y nariz grande. Un jugador entregado cuyo cuerpo siempre lucía heridas recientes. No era muy constante en el estudio, pero sí alegre y querido por todos. Hablaba mirando los ojos y con voz fuerte y firme. Comía con auténtica fruición y tenía buen saque. Rara vez hablaba mal de alguien y nunca olvidaba una cara o un nombre. Escuchaba a los demás y se le daba bien aglutinar a la gente. Tsukuru aún lo recordaba formando un círculo con sus compañeros de equipo ante cada partido de rugby y soltando una arenga. Ahora vamos a ganar, ¿de acuerdo? Lo único que nos importa es cómo lo vamos a hacer, por cuánto vamos a ganar. Perder no está entre nuestras opciones, ¿vale? Perder no es una opción. Perder no es una opción, gritaban los demás deportistas, y se dispersaban por el terreno de juego. Pero el equipo del instituto no era excesivamente bueno. Ao estaba dotado para el deporte y era un jugador astuto. Sin embargo, el nivel del equipo dejaba mucho que desear. Con frecuencia sufrían derrotas aplastantes frente a equipos de institutos privados que reclutaban a los mejores deportistas de todo el país a golpe de becas. Pero una vez terminado el partido, Ao no le daba demasiada importancia al resultado. Lo importante es la voluntad de ganar, solía decir. En la vida no se puede ganar siempre. Unas veces se gana y otras se pierde. Y a veces el partido se aplaza por el mal tiempo, terció en cierta ocasión Kuro, que era muy irónica. Ao meneó entonces la cabeza con aire triste. Confundes el rugby con el béisbol o el tenis. Los partidos de rugby nunca se aplazan por el mal tiempo. Ah, ¿jugáis aunque llueva?, se sorprendió Shiro. Apenas sabía nada de deportes y tampoco le interesaban especialmente.
Así es, contestó Aka. Por mucho que llueva, los partidos de rugby nunca se suspenden. Por eso todos los años mueren tantos jugadores ahogados durante el campeonato. ¡Qué horror!, dijo Shiro. ¿Serás tonta? ¿No ves que lo dice de broma?, comentó Kuro atónita. Volviendo al tema, dijo Ao. Lo que quiero decir es que saber perder forma parte del espíritu deportivo. Y por eso te entrenas cada día, dijo Kuro. Shiro, cuyas delicadas facciones recordaban a las de las antiguas muñecas japonesas, era alta y esbelta, con unas proporciones propias de una modelo. Su cabello largo y hermoso era de un brillante negro azabache. La gente con la que se cruzaba no podía evitar volver la cabeza a su paso para mirarla. Pero daba la impresión de que Shiro se sentía un tanto superada por su propia belleza. Era muy seria y no le gustaba llamar la atención. Tocaba el piano con mucha destreza, pero nunca exhibía su talento delante de desconocidos. Cuando armada de paciencia enseñaba a los niños a tocar el piano en el centro educativo en el que ayudaban los 5, se la veía sumamente feliz. Sukuro jamás había visto un rostro tan radiante como el de Shiro. Ella decía que algunos de los niños no estaban hechos para estudiar, pero en cambio poseían un talento innato para la música, y era una pena desaprovecharlo. En el centro escolar solo había un piano vertical que era casi una antiguaya. Por eso los 5 decidieron unir esfuerzos y organizar una colecta para comprar un piano nuevo. Durante las vacaciones de verano se pusieron manos a la obra. También contactaron con un fabricante de instrumentos musicales para pedir su colaboración. Al final consiguieron comprar un piano de cola. Fue durante la primavera del tercer curso en el instituto. Aquel trabajo desinteresado y tenaz les granjeó el reconocimiento de todo el mundo e incluso aparecieron en la prensa. Por lo general, Shiro era parca en palabras, pero cuando la conversación versaba sobre perros o gatos, su rostro se transformaba por completo y hablaba con arrobo, pues adoraba a los animales. Decía que su sueño era ser veterinaria, aunque Tsukuro no se le imaginaba rajándole el vientre a un perro labrador con un escapelo bien afilado, ni introduciendo la mano en el recto de un caballo. Si se matriculaba en una escuela especializada, tendría que pasar por tal clase de prácticas. Su padre dirigía una clínica obstétrica y ginecológica en Nagoya. Kuro no era especialmente guapa, pero sí simpática y muy expresiva. Alta y rellenita, a los 16 años ya tenía los pechos muy desarrollados y voluminosos. Poseía un marcado sentido de la independencia y una fuerte personalidad, y hablaba tan rápido como pensaba. Destacaban las asignaturas de letras, pero se le atragantaban las matemáticas y la física. Había sido incapaz de ayudar a su padre en la asesoría fiscal que éste regentaba en Nagoya. Sukuro a menudo le echaba una mano con los deberes de matemáticas. Kuro podía ser muy sarcástica, pero también tenía un peculiar sentido del humor, y hablar con ella resultaba divertido y estimulante. Era una lectora empedernida, siempre llevaba un libro en la mano. Shiro y Kuro iban a la misma clase desde primaria, así que ya se conocían bien antes de que se formara la pandilla. Verlas juntas era todo un espectáculo. El bellezón tímido dotado de gran talento artístico y la humorista sarcástica y perspicaz. Un dúo irrepetible y fascinante. Bien pensado, Tsukuro Tasaki era el único del grupo que no destacaba en nada en particular. Sus notas eran más que aceptables. Estudiar no le entusiasmaba, pero prestaba atención en clase, y después preparaba o repasaba las lecciones lo mínimo necesario. Se había habituado a ello desde pequeño, igual que a lavarse sin falta las manos antes de cada comida y a cepillarse los dientes después. Por eso aprobaba todas las materias sin mayor dificultad, aunque sus calificaciones nunca llamaban la atención. Mientras no diera problemas, sus padres no lo atosigaban con las notas, y tampoco lo habían obligado nunca a ir a una academia ni le habían puesto un profesor particular. El deporte no le disgustaba, pero nunca participaba en las actividades deportivas extraescolares. En ocasiones jugaba al tenis con amigos o con miembros de su familia, iba a esquiar o nadaba, eso era todo. Era bien parecido, como los demás le recordaban de vez en cuando, aunque en realidad solo quería decir que no estaba mal. Cuando se miraba al espejo sentía a menudo un hastío irreprimible. Ni le interesaban demasiado las artes, no tenía ninguna afición o habilidad especial. Más bien era un chico taciturno, reservado, que enseguida se sonrojaba y se sentía incómodo delante de las personas que acababa de conocer. Si tenía alguna peculiaridad, por así llamarla, era que su familia era probablemente la más pudiente de las 5, y que su tía materna era una actriz veterana.
discreta pero muy conocida. Sin embargo, no estaba dotado de ninguna cualidad de la que se sintiera orgulloso o que le gustara mostrar en público. Al menos así lo veía él. Era comedido en todos los aspectos. Si hubiera que definirlo con algún color, este habría sido desvaído. Tal vez podría considerarse una afición el hecho de que le encantaran las estaciones de tren. No sabía por qué, pero desde que tenía uso de razón siempre le habían fascinado. Ya se tratara de las enormes estaciones de tren bala, de pequeñas estaciones rurales de una sola vía o de estaciones para carga y descarga de mercancías, no importaba. Todo lo que tuviera que ver con las estaciones le apasionaba. De niño le fascinaban las maquetas de trenes, igual que a todo el mundo, pero lo que realmente le interesaban no eran las locomotoras ni los vagones construidos hasta el más mínimo detalle, ni las vías que se extendían por complejos entramados, ni los diversos dioramas, sino simplemente las maquetas de estaciones normales y corrientes. Le gustaba mirar cómo los trenes de juguete pasaban por las estaciones, cómo iban aminorando la velocidad hasta detenerse justo delante del andén. Imaginaba el trasiego de los pasajeros, le parecía oír los avisos por megafonía y la señal de partida de los trenes. Se figuraba los vivos ademanes de los empleados de la estación. En su cabeza se mezclaban realidad y ficción. Incluso a veces la emoción le hacía estremecerse. Sin embargo, era incapaz de explicar a quienes lo rodeaban por qué le atraían tanto las estaciones de ferrocarril. Y aunque hubiera conseguido explicárselo, lo más probable es que lo hubiesen considerado un bicho raro. En ocasiones él mismo pensaba que quizá tuviera un lado no muy cuerdo. Pese a carecer de una personalidad o unos rasgos remarcados, y de tender siempre a la mesura, tenía, o parecía tener, algo que lo distinguía de quienes lo rodeaban, algo que no era del todo común. Esta visión contradictoria de su persona le había confundido y desconcertado en más de una ocasión. Desde pequeño hasta la actualidad, unas veces ligeramente, otras de manera bastante profunda. A veces, Tsukuro se preguntaba por qué sus amigos lo habían aceptado en el grupo. ¿De veras me necesitan? ¿No se lo pasarían mejor sin mí? ¿Acaso todavía no se han dado cuenta? Quizás sea cuestión de tiempo, se decía. Pero cuantas más vueltas le daba, más confuso se sentía. Tratar de averiguar su propia valía se asemejaba a calibrar una sustancia sin disponer de una unidad de medida. La aguja se disparaba debido a que no había un punto fijo en el que detenerse. Pero a los demás miembros del grupo no parecía importarles. Tal como Tsukuro lo veía, cuando se reunían para hacer algo juntos, todos se lo pasaban en grande. Y para eso tenían que estar los 5, ni uno más ni uno menos. De igual modo que un pentágono regular está formado por 5 lados de la misma longitud. Sus rostros así se lo transmitían. Por supuesto, Tsukuro se sentía feliz y orgulloso de saberse pieza indispensable de ese pentágono. Adoraba a los otros 4 y amaba esta sensación de unidad más que nada en el mundo. Igual que un árbol joven absorbe los nutrientes del suelo, Tsukuro tomaba del grupo el sustento que la adolescencia requiere y lo transformaba en el valioso alimento que le permitiría crecer, o lo reservaba y almacenaba en su cuerpo como fuente de energía para cuando lo necesitase. Aún así, en lo más hondo de su corazón persistía el temor a que un día tuviera que desprenderse de aquel entrañable grupo, a que pudieran repudiarlo y abandonarlo. La preocupación por quedarse solo afloraba a menudo en su mente, igual que una oscura y funesta roca que emerge de la superficie del mar cuando desciende la marea. «Así que de pequeño ya te gustaban las estaciones de tren», dijo Sarakimoto con asombro. Tsukuro asintió, no sin cierto reparo. No quería que ella pensara que era uno de esos otaku, como los que antes solía ver en la facultad de ingeniería y ahora en el trabajo. Sin embargo, quizá lo fuera al fin y al cabo. Sí, no sé por qué, pero es así, reconoció. Eres una persona bastante perseverante, ¿no?, dijo ella. A pesar de que debía de parecerle gracioso, no se apreciaba en sus palabras ningún deje peyorativo. No sé explicar por qué me pasa eso con las estaciones. ¿Por qué precisamente con las estaciones? Sara sonrió. Seguro que es tu vocación. Quizá, consiguió Tsukuro.
¿Por qué hemos acabado hablando de esto?, se preguntó. Todo aquello había ocurrido hacía mucho tiempo y prefería borrarlo de su memoria. Pero Sara, por algún motivo, insistía en saber más detalles sobre su época del instituto. ¿Qué clase de estudiante era? ¿A qué se dedicaba? Y sin apenas darse cuenta, la conversación derivó de forma natural hacia la pandilla. Los 4 con color y Tsukuru Tasaki, el chico sin color. Se encontraban en un pequeño bar en las afueras del barrio de Bisu, en Tokio. Habían planeado cenar en un pequeño restaurante que Sara conocía, pero ella le había dicho que había almorzado tarde y que no tenía demasiada hambre. Así que cancelaron la reserva y acabaron tomando una copa en un bar mientras picaban queso y frutos secos. Tsukuru no puso objeción. Nunca tenía mucho apetito. Sara era 2 años mayor que él y trabajaba en una importante agencia de viajes. Se dedicaba a organizar tours por países extranjeros. Como es natural, su trabajo la obligaba a viajar mucho. Tsukuru, por su parte, se dedicaba al diseño y mantenimiento de estaciones de tren en una empresa ferroviaria que cubría el área occidental de la región de Kanto, que incluía Tokio. Era su vocación, como había dicho Sara. Aunque sus empleos no se pareciesen, ambos trabajaban con algo relacionado con el transporte de personas. Alguien los presentó en la fiesta de inauguración de la casa de uno de los jefes de Tsukuru. Intercambiaron direcciones de correo electrónico y aquella era su 4ª cita. En la tercera, después de cenar, habían ido a casa de él y habían hecho el amor. Hasta entonces las cosas habían sobrevenido con naturalidad. Pasada una semana, se encontraban en una fase delicada. Si seguían así, su relación se volvería más seria. Él tenía 36 años, ella 38. Evidentemente no era un amorío de adolescentes. Desde el momento en que se conocieron, a Tsukuru le agradó el rostro misterioso de Sara. No era especialmente hermoso, al menos en el sentido convencional de la palabra. Sus pómulos sobresalientes daban una impresión de terquedad y tenían la nariz fina y un poco puntiaguda. Pero en esos rasgos había algo fresco que atrajo poderosamente su atención. Sus ojos eran estrechos, pero cuando intentaban ver algo, de repente se abrían como platos, y entonces surgían 2 pupilas negras descaradas y llenas de curiosidad. Aunque no sea muy consciente de ello, en el cuerpo de Tsukuru hay un lugar muy delicado y de una sensibilidad muy aguda. Se encuentra en algún punto de su espalda. Una pequeña zona blanda que no alcanza a tocarse y que por lo general permanece oculta, de tal forma que no se ve a simple vista. Sin embargo, en los momentos más inesperados esa zona se activa de súbito cuando alguien presiona con la yema de los dedos. En ese instante algo se pone en funcionamiento en su interior y segrega una sustancia especial. Esta sustancia se mezcla con la sangre y es enviada a cada rincón de su organismo, estimulándolo tanto física como mentalmente. La primera vez que se encontró con Sara, sintió como unos dedos invisibles se largaban y presionaban con fuerza ese interruptor en su espalda. A pesar de que el día que se conocieron hablaron largo y tendido, no recordaba en absoluto de que habían charlado. Lo único que recordaba era esta repentina sensación en la espalda y un extraño estímulo físico y mental que no conseguía expresar con palabras. Una parte de sí mismo se distendía y otra se contraía. Esa era la sensación. ¿Qué demonios significaría? Tsukuru le dio vueltas durante días, pero a él nunca se le había dado bien pensar sobre cosas poco definidas. Más tarde le envió un correo electrónico y le invitó a comer. Quería averiguar qué significaba aquella sensación y aquel estímulo. No solo le gustaba el rostro de Sara, sino también cómo vestía. Usaba prendas de corte bello y natural, con pocos ornamentos. Además, el modo en que se ceñían a su cuerpo transmitían una impresión de comodidad y simplicidad, aunque uno podía deducir que había tardado bastante tiempo en elegirlas, y que no eran precisamente baratas. Los accesorios y el maquillaje que combinaba la ropa eran elegantes y discretos. Pese a que Tsukuru nunca había prestado demasiada atención a su propia indumentaria, le gustaba contemplar a las mujeres que vestían bien. Era parecido a disfrutar de una bella melodía. Cuando era pequeño, sus 2 hermanas, a las que les encantaba la ropa, solían cogerlo por banda antes de sus citas para pedirle su opinión sobre cómo iban vestidas. Quién sabe por qué, se ponían muy serias. «Mira, ¿qué te parece esto? ¿Cómo me queda? ¿Combinan bien?» Y cada vez él les daba su más sincera opinión masculina.
En la mayoría de las ocasiones sus hermanas tenían en cuenta su parecer,